Vamos a empezar explicando integrales de línea en campos escalares. Integrales, línea en campos escalares. Bueno, entonces, para el primer ejemplo vamos a trabajar con una integral de línea de dos componentes, o sea, f de x, y. Y entonces vamos a tener en el espacio z y x. Vamos a tener en el espacio una función f de x, y, que va a ser una superficie. Suponete que tenemos algo así, ¿no? Bueno, entonces yo tengo esa superficie y supongamos que tengo una curva que voy a representar con C, que va a estar en el plano XY en este caso. Entonces supongamos que la curva es esta. Esta es mi curva C. Mi curva C va a estar representada con otra función que va a ser R de T. R de T, T va a ser un parámetro y mientras yo vaya cambiando T, esta R me va a ir describiendo la curva C. Bueno, una integral de línea lo que hace es toma esta curva C y la proyecta, por así decirlo, en la función. Eso yo tengo acá, algo así. Va a tener distintas alturas, esto no, porque acá es plano, acá no es plano, entonces va a tener distintas alturas. Justamente lo que buscamos es medir la altura esa, e irla sumando, ir sumando todas estas alturas. Entonces lo que buscamos es el área de esta curva que se forma acá con las alturas. Esto acá. Y para conseguir ese área, es como si sumáramos todos estos rectangulitos, ¿no? Bueno, ¿cómo calculamos el área de un rectangulito? Base por altura. Entonces, ¿la base cuál va a ser? Vamos a tomar, por ejemplo, esta base. Esta base, le vamos a hacer zoom. Voy a cambiar el color que este se está muriendo. Le vamos a hacer zoom. Y básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Eso de ahí es como un diferencial de S, ¿no? ¿Por qué? Porque no es de X y no es de Y, lo vamos a llamar de ds. Va, en realidad delta S. Y delta S va a estar descrito. O sea, si esto es suficientemente pequeño, esta como curvita, que va a ser así, se va a poder aproximar a una recta delta S como esta. Y esta delta S tiene dos componentes. Tiene el componente en Y, que bueno, según el gráfico, el componente Y sería esta base, pero en este caso, para hacerlo más fácil, lo vamos a dibujar como siempre. Este es de dx y este es de Y. Y por el teorema de Pitágoras tenemos que el módulo de delta S al cuadrado es igual al módulo de delta Y, o sea, la magnitud, más delta X al cuadrado. Lo escribo al revés, pero es lo mismo. Acá si pasamos la raíz cuadrada tenemos, esto es así. Lo voy a acomodar. Más delta Y al cuadrado. Y acá cerrado. Bueno, entonces esta es la base, ¿no? Y tenemos que la altura va a ser, si yo tomo un punto XY en esta curva, en este rectángulo, supongamos este, que va a tener coordenadas XY asterisco, Y de Y asterisco. Entonces, si yo evalúo la función en ese punto que tome, voy a obtener esta altura, que es justamente lo que buscamos. Entonces, el área de este rectángulo quedaría igual a la función evaluada en XY asterisco, Y asterisco, multiplicado por el delta S que lo calculamos al costado. Esto sería el área de un rectángulo. Pero yo no quiero solo un rectángulo, yo quiero todos los rectángulos que describen la curva. Entonces voy a tomar y voy a hacer una suma de los fxy asterisco con y asterisco. Esto es la altura en cada uno de los rectángulos. Esto va a ser un xy1, esto es un x1 asterisco, y1 asterisco, y2 asterisco, y2 asterisco, así, hasta escribir toda la curva, multiplicado por un delta S y, porque va cambiando el delta S, porque capaz que en alguno tengo más componente en Y que X y así. Entonces, si yo saco el límite, o sea, va a ir desde 0 hasta n, y si hago el límite cuando n tiende a infinito, me va a quedar que esto se va a dividir en muchísimos rectángulos, y si tiende al infinito, me va a quedar una integral. Entonces, la integral quedaría la integral sobre la curva C de f de xy por un diferencial de S. Pero xy, como vimos, lo podemos parametrizar en R de t. Entonces x va a depender de t e y va a depender de t. Entonces vamos a tener un x de t y un y de t. Y R de t va a ser igual a
x de t en la componente de ni, más, voy a escribir acá abajo, y de t en la componente j. Y entonces yo puedo darle y decir que f va a recibir un rt. Rt es un vector, ¿no? Va a recibir un vector y va a descubrir un escalar porque es una función escalar. Y lo vamos a multiplicar por otro escalar que es de ds, que dijimos que era esto de acá, pero acá tengo con delta. Entonces vamos a agarrar y vamos a decir, y aparte tengo con delta, no tengo ninguna componente t. Entonces lo podemos escribir de otra forma. Bueno, voy a usar acá, voy a borrar esto. Sí, se borra. Entonces, vamos a ocupar este espacio, lo pongo en color rosa. Tenemos que el diferencial de s va a ser igual a el diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Si divido todo por dt, me va a quedar ds de dt igual a, el dt puede entrar a la raíz elevado al cuadrado, entonces me va a quedar desde x cuadrado sobre dt, todo esto, más, distribuyo el dt entre dt al cuadrado, raíz cuadrada. Pero como dijimos que x depende de t, e y depende de t, esto sería como hacer la derivada de x y esto como la derivada de y. Entonces, si yo paso esto para el otro lado, me quedaría que dds va a ser igual a x' al cuadrado más y' al cuadrado raíz cuadrada por ddt. Y entonces acá tengo mi parametrización, que lo voy a poner en la función. Así me queda todo en componente de t. Entonces, quedaría raíz cuadrada de x' al cuadrado más y' al cuadrado raíz cuadrada por ddt. Y entonces esta es la fórmula, por así decirlo, de la integral de curva con dos componentes. Después de esta teoría se puede extender a tres componentes y decir que r de t es x y z, vamos a escribirlo de la otra forma, x y z, y va a estar multiplicado por la raíz de x' más y' más z', cada uno al cuadrado, por dt, pero no lo hice con esto porque esto no tiene interpretación geométrica como eso allá, como los dos componentes que sí tienen. Pero bueno, esto es básicamente la integral de línea en campo escalar, y lo que calcula es el área abajo de la función esta, que es una superficie, y la curva. Es en dos componentes, en tres componentes tiene otra interpretación, pero bueno, no importa. Ahora vamos a pasar a la integral de línea en campo vectorial. ¿Cómo serían las integrales de línea en campo vectorial? Entonces, en campo vectorial. Bueno, entonces voy a empezar en el espacio. Tengo mi espacio tridimensional, z, y x. Y acá voy a dibujar, igual que antes, una curva. Voy a dibujar con otro color. A ver si funciona. Esta va a ser mi curva C. Bueno, esa curva C va a estar parametrizada como r de t. Y voy a tener también un campo que va a actuar sobre el espacio, porque estoy en un espacio vectorial, un campo vectorial, va a estar actuando acá. Entonces supongamos que este es mi campo, ¿no? Bien. Entonces primero quiero explicar qué va a ser esta integral de línea en un campo vectorial, o sea, cuál es el significado. Así que voy a dibujar otra versión acá abajo. Esta suponete que es mi curva C. Y tengo, la vamos a hacer algo así, y así en curva C, ¿no? Y tengo mi campo, que en este caso lo voy a dibujar así, puntando para arriba. Bueno, ese es mi campo. ¿Qué me va a medir esta integral? Me va a medir el trabajo que realiza el campo para, por así decirlo, favorecer el movimiento de una partícula que recorre C. Entonces, yo acá tengo, supongamos una partícula que está moviéndose por C, se va a mover paralela a C, con estas flechitas. Y entonces, si el campo es perpendicular a cada una de estas trayectorias, la vamos a llamar DR, o sea, es un vector, es un diferencial de ese vector. Si este campo es perpendicular al vector, el campo no favorece ni perjudica el movimiento, entonces acá vamos a tener un trabajo cero. Acá, cuando está subiendo la partícula, el campo lo favorece a que suba, porque está apuntando para la misma dirección, entonces vamos a tener un trabajo mayor a cero. Y acá tenemos un trabajo
negativo porque la partícula se quiere mover para acá y el campo apunta en dirección opuesta, así que vamos a tener que realizar el trabajo para mover la partícula. Así que tenemos una integral o un valor menor a 0. Lo que mide la integral sobre la curva en un campo vectorial es justamente la suma del total de trabajo que tiene que realizar la partícula para recorrer el campo. Bueno, para recorrer la curva con ese campo. Entonces, vamos a expresar esa ecuación así, como la integral sobre la curva del producto punto de un campo, en este caso, así, R de t, multiplicado por el vector el producto punto entre este es mi campo, el f de t, este azul, y si me da 0 cuando es perpendicular y me da 1 si van en la misma dirección, es un producto punto, con respecto a este vector que ya dijimos que era un DDR. Antes habíamos trabajado un campo escalar con DDS en vez de DDR, porque DDS en ese caso representaba la distancia de un arco. Entonces era una magnitud escalar. En este caso, como es un vector, lo vamos a llamar DDR. Y DDR tiene una componente. DDR va a ser igual a un DDX más un DDI. Esto en componente J y esto en componente I, que no entra, así que lo voy a poner acá abajo. Y bueno, entonces, si reemplazamos esto en F, en el campo, también lo podemos reemplazar. El campo se puede ver como una parte que va del campo va en X y otra parte en Y. Es decir, lo vemos en un campo 2D, ponele acá arriba. Tengo mi eje Y y mi eje X. Supongamos que el campo es algo así, en todos lados. Mi casa grande. Supongamos que es así. Entonces va a tener cada parte del campo, va a tener esta componente en X, que afecta, y esta componente en Y. Esto va a ser en X y esto va a ser en Y. Para describir cada uno de los vectores del campo. Entonces, yo voy a poder pensar este campo como un T en Y más un Q en J. Esto es mi campo F. Y entonces, si yo reemplazo en esta ecuación, voy a tener, voy a borrar un segundo, si queda más prolijo. Si reemplazo acá, voy a tener la integral de una curva C, T, Q, esto es esto, este F se transforma en PQ, P de XY, en realidad sería P de RT, Q de RT, este RT representa el XY si estoy en 2 dimensiones, XY Z si estoy en 3, pero lo vamos a dejar así simplificado. Y este DDR dijimos que era DDX en Y más DDI en J, entonces lo podemos escribir como DDX, DDI. O sea, el incremento para describir cada uno de estas partes, voy a tener una componente en X y una componente en Y para describir esta curva. Y si hacemos el producto punto, nos queda que la integral de curva es igual a P de dx más Q de dy, que es la fórmula que siempre se ve. Bueno, y ahora más o menos explicado qué es la integral de línea en campo vectorial, podemos pasar a poner el teorema de Green, que lo voy a enunciar, y después cuando veamos el teorema de Stokes lo voy a explicar más a fondo. Bueno, ahora voy a pasar a explicar el teorema de Green. Teorema de Green. Entonces, vamos a ir a R2. R2, o sea, el Green está en R2. La versión extendida es el teorema de Stokes. Entonces, para R2, yo voy a tener un campo vectorial. Pongamos un campo así. Algo así mi campo. Y voy a tener una curva cerrada. Supongamos así, esta es mi curva cerrada C. Para que funcione el teorema de Green se tienen que cumplir ciertas condiciones. Primero, que la curva cerrada, o sea cerrada, sea derivable por partes. Acá, si yo esta curva C la puedo ver como una curva C1, que está abajo, que esta C1 es derivable por partes porque es continua en todos lados y no tiene picos. Y esta C2 es derivable por la misma razón. Entonces C va a ser derivable por partes ya que está compuesta de dos funciones continuas y derivables. Bueno, ¿qué me propone el teorema de Green? Green me dice que, partiendo de lo que ya teníamos antes, P de X más Q de Y, para una curva cerrada con las condiciones que ya dijimos, se cumple esta igualdad. Ahí está. Esa igualdad es que la integral de curva cerrada
de P de X, Q de Y, es igual a la integral doble sobre un área D. El área D va a ser el área encerrada por la curva. Entonces, este área acá es, si me escribe, el área D. Bueno, va a ser igual a la integral doble sobre el área D, d de Q sobre dx menos d de P sobre dy multiplicado por un diferencial de área. Esto lo vamos a calcular después cuando tengamos el teorema de Stokes. Y ahora se me apagó la luz. Listo, ya preparé todo. Volvemos. No me acuerdo en qué me había quedado. A ver. Teorema de Green. Bueno, que esta explicación la vamos a ver después con Stokes. Y ahora voy a mostrar otra aplicación. Vamos a ver, por ejemplo, qué significa esta integral. Entonces, si yo tengo... esta es una integral doble de toda la vida. Entonces, si yo tengo algo como esto, donde supongamos que acá entra por un f de x y sale por un g de x, y acá entra por 0 y sale por 1, me va a quedar una integral doble desde 0 a 1 y desde f de x a g de x. Vamos a integrar primero con respecto a y, porque me va a quedar después todo en componente de x que va a ser reemplazado acá. De x. Este va a ser mi diferencial de área, ¿no? Mi idea. Bueno, esto es un integral. El resultado, o sea, reemplazaríamos esta d por esto. En caso de que tengamos este estilo, si tenemos un círculo, vamos a tener coordenadas polares, y entonces así está. De que vamos a poner, no sé, por ejemplo, 0 a 1 para el r y 0 a 2pi para el θ. Pero bueno, más o menos esto es la integral doble. Y ahora vamos a pasar a otro uso que tiene Green, que es el siguiente. O sea, en Green se plantea esta igualdad. Se dice que en una curva cerrada C, la integral de P de x más Q de y, aparte de esto, esto es lo mismo que integrar en la curva abierta C1 con P de x, Q de y, porque estamos trabajando en el mismo campo, se usa, y P y Q dependen sobre el campo, más la integral en C2 de P de x, Q de y. Esto es como que te diga, si integro con respecto a este alrededor, voy a tener la integral con respecto a C1 más la integral con respecto a C2. Esto lo vamos a explicar más tarde. Entonces, alguna utilidad que le podemos sacar a esta igualdad es, por ejemplo, si yo tengo, supongamos, algo así. Acá tengo una curva. Y acá tengo, vamos a dibujar otra curva. Supongamos, a ver si puedo borrar bien. Tengo esta curva. Esta va a ser mi curva C1. Y voy a tener un campo y la voy a atravesar. Supongamos un campo así. No sé si se ve mucho violeta. Espero que se vea. Bueno, pero cuestión que acá hay un campo vectorial. Y si por alguna razón la integral de curva de C1 se complica mucho, ¿qué puedo hacer yo para darle solución a esto? Puedo cerrar la curva C1, la cierro con esto, trazando una línea ahí, y a este le voy a llamar C2. Y puedo aplicar teorema de Green para una curva cerrada. Suponete que el campo es algo así. Tengo que P es igual a 2i y que Q es igual a una x, qué sé yo. Si tengo algo así, me sirve mucho esta propiedad, porque estoy derivando parcialmente, entonces esto me va a quedar igual a 2, esto me va a quedar igual a 1, y se me va a simplificar muchísimo, entonces seguramente esta integral cerrada va a quedar más fácil que la integral solo sobre C1. Entonces, supongamos que esta integral cerrada es fácil de calcular, la vamos a llamar C, la integral C1 es la que desconocemos, y tenemos la integral C2. Pero acá C2 está solo sobre el eje, solo tiene componente X, en Y vale 0. Entonces también va a ser una integral que generalmente se me va a cancelar algo y me va a quedar simple. Entonces si este es simple, puedo despejar C1, que era la compleja, y me queda que la integral de C1 es igual a la integral cerrada menos la integral de C2. Y esa es una forma de calcular C1 si se me complica mucho. Está bueno también. Y bueno, creo que el teorema de Green, bueno, tenemos que cuando el campo es conservativo se anula, pero creo que lo voy a poder explicar mejor con Stokes después, ¿por qué? Así que me quedo acá, me parece.
Bueno, ahora vamos a ver integrales de superficie en campos escalares, después en campos vectoriales, y de ahí el teorema de Stokes. Bueno, en integrales de superficie. Básicamente, estamos en el espacio. X, Y, Z. Y tenemos una superficie. Algo, suponete, esta es mi superficie. Esa superficie va a tener una proyección en el piso. Esta es mi superficie S y va a tener una proyección en el piso que va a ser D. Bueno, esta superficie, voy a hacer un poquito más alta acá, si será un poco mejor que una superficie. Ahí va. Esta superficie va a estar descrita por una R de UV. Como antes teníamos una R de T para describir una curva, una superficie es descrita por una R de dos componentes. Una componente para una curva, dos para una superficie. Bueno, y va a tener componentes en I, J y en K. Entonces sería algo en I, más algo en J, más algo en K. Bien, entonces, si yo agarro esa superficie S, le vamos a hacer zoom acá. Ponete que esta es mi superficie S. La derivo parcialmente. No la derivo parcialmente. La dejo constante en U. Entonces supongamos que acá tengo constante en B sería esto. Entonces acá B0 constante. B0 constante me va a dar una curva. Por ejemplo, esta curva. Y después voy a tener U0 constante, que va a ser esta curva. B0 y U0. Bueno, ahora ¿cómo calculo yo el área de esta superficie? Bueno, yo agarrando esta B0 y U0, puedo ponerle derivar. Entonces, agarro este punto central, y si yo derivo, esto sería, vamos a escribirlo acá, R de U, B0, ¿no? Esto de acá es esta línea de acá, esta curva. Le vamos a llamar C1. O sea, este es C1. Si yo derivo esto, voy a obtener la derivada sobre esta curva. Entonces, pero bueno, yo voy a derivar y la voy a evaluar en un 0, porque a mí me interesa justo la derivada en ese punto. Entonces me va a quedar la derivada en un 0, B0 va a ser igual a, lo voy a hacer con otro color, así que más claro, a esto. A ese vector es igual a esto, ¿no? Bueno, y después si hago lo mismo por el otro lado, este es derivada de R, perdón, acá no sería así, sería derivada de R con respecto de B. Y después voy a tener la derivada de R con respecto de U, vamos a escribir R de U, que va a ser, bueno, también evaluada en el U0, B0, y va a ser este otro vector, este de acá. Bien. Y entonces, con esos dos vectores, se sabe que si yo hago un producto cruz y le saco el módulo, voy a obtener el área de esto, de este rectangulito. Es un parche de la superficie. Y bueno, con ese parche de la superficie, si yo voy desplazando este B0 desde arriba a abajo y este U0 desde acá a acá, y sumando los parchecitos de la superficie, voy a obtener al final el área de toda la superficie S. Entonces, para escribirlo, vamos a decir lo siguiente. Primero habíamos dicho que el valor de un parche va a estar dado por el producto, el módulo del producto cruz entre R de B en U0, B0, que va a pasar a ser UI, BI, y como le voy a meter después la integral ni voy a poner los subíndices, esto después se hace con límite y todo eso, y volvemos a la integral, por R de U cruz. Entonces, esto es el área de un parche. Teniendo en cuenta eso, me quedaría que la integral doble de R de U cruz R de B, el módulo de eso, D de U, D de B, porque son sus diferenciales respectivos, sobre S, por así decirlo. Esta es la integral de superficie de S. O sea, yo estoy básicamente calculando el área de S va a ser igual a esto. Bueno, ahora supongamos que yo no quiero saber el área de S, yo quiero saber el área debajo de S. O sea, S está a cierta altura, como se puede ver. Entonces yo quiero saber todo lo que hay bueno, abajo también de S. Le vamos a dar un poco de fuerza a esto. Yo también quiero saber esto de acá abajo. Todo eso, cuánto área tiene, o sea, cuánto suma en la integral. Me quedó medio feo el dibujo, bueno, no importa. Bueno, entonces para ese caso, lo único que hace falta es agregarle el valor de altura, o sea, el valor de la función en ese punto, y el valor de la función en un punto cualquiera va a estar dado por f de xy, y de y. Entonces eso simplemente le sumamos a la integral y nos queda que la integral de s de f, xy y y de y van a estar descritos, o sea, x va a depender de
U y B, B, e Y lo mismo. Entonces acá directamente podemos poner f de U y B, U, B, multiplicado, o por, no sería esto, perdón, porque en realidad la función que convierte de x y, de U y B a x y es R. Entonces acá pondríamos R de U y B. Y acá lo que ya habíamos calculado que era el área de SS. Entonces, acá me quedaría esto, cruz R de B, multiplicado por D de U de B. Y esto sería la integral de superficie en un campo escalar, esta es la que conocemos nosotros. Si igualamos esta f a 1, nos da solamente la superficie. Si esta f es distinta de 1, nos va a dar todo el volumen debajo de la superficie. Y ahora vamos a pasar a las integrales de superficie en campos vectoriales. Integrales de superficie en campos vectoriales. Entonces, para eso tengo una superficie como esta, supongamos, algo así. Esta es mi superficie. Algo así mi superficie. Y voy a tener un campo en el espacio, que supongamos que va a ser este el campo. Bueno, ¿qué quiero calcular yo? Quiero calcular el flujo del campo con respecto a la superficie, que es eso. Y si mi superficie es, suponete, vamos a ver en 2D, esta, mi campo es este, quiero ver qué tanto del campo va en dirección con la superficie normal, o sea, con la dirección del vector normal de mi superficie. Entonces, esta es mi superficie, voy a buscar un par de subvectores normales. Los vectores normales son como los tangenciales a recorrer ya la superficie, ¿no? Entonces, yo lo que quiero medir es qué tanto se adecua este campo a salir paralelo a la dirección normal de mi superficie. Entonces acá es muy paralelo y seguramente me va a dar un valor alto. Y si yo esto lo siguiera acá, tuviera esto así, acá es totalmente perpendicular, entonces el campo no va en dirección a la normal de la superficie y acá me daría 0, ponele. Bueno, entonces para calcular eso, yo puedo hacer esto. Digo, la integral doble sobre la superficie S de el campo F n, que va a recibir un R de U, B, multiplicado por sería un DDS, y ahora vamos a ver quién es este DDS. Este DDS va a tener dirección normal a la superficie, como vimos, o sea, va a tener el DDS esta dirección normal a la superficie, pero además la magnitud va a ser igual al parche que estemos, por así decir, analizando. Entonces, si yo tomo un cuadradito como este, mi DDS supongamos que va a ser esta va a ser mi DDS. Esa es la dirección de mi DDS, que va a ser normal a ese parche, y como magnitud va a tener el área de ese parche. Entonces, el área del parche ya habíamos visto que se calculaba con esto. Esto así, ¿no? Este era el área de mi parche. Y la dirección va a ser igual a R de U cruz R de B, porque es la dirección normal. O sea, si yo le hago suma a esto, tengo algo así, ¿no? Este es el trocito de mi parche. O sea, ya habíamos descompuesto en que iban a ser, el parche iba a estar formado por el producto cruz entre dos vectores que eran R de U y R de B. Bueno, el producto cruz de eso me va a dar este área, el módulo del producto cruz. El producto cruz solo lo que me va a dar es una dirección perpendicular a ambos vectores, a R de B y a R de U, esta dirección. Y esta dirección es justamente la que va a ser normal a la superficie. Entonces, esto es igual a este vector, que es el justo que quiero. Pero este vector tiene como una magnitud ya incorporada. Entonces, para hacerlo unitario, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que dividirlo por el módulo. Entonces, el vector unitario este va a ser igual a, si lo hago unitario, que va a quedar más cortito, qué sé yo, va a ser igual a R de U cruz R de B dividido la magnitud de eso, su magnitud. Y entonces, acá yo tenía que multiplicar este vector unitario por el área que representaba el cuadradito, que era esto. Si yo multiplico esto por esto, se me va a cancelar esto y me va a quedar solo R de U cruz R de B, que me va a ser ese DDS. Entonces, me va a quedar esto, integral doble de el campo R, U, B multiplicado, vamos a hacer un poquito de tinta, por R de U cruz R de B. Y acá D de U de B, ¿no? Esta va a ser mi integral de superficie en campo vectorial.
Creo que no tiene mucho más que decirse. De acá pasamos al teorema de Stokes y al teorema de la divergencia. Y me parece que con eso ya terminamos. Sí, no hay mucho. Bueno, ahora seguimos con el teorema de Stokes. Bien, el teorema de Stokes lo voy a enunciar primero. Dice esto. BF DS. No me quiero equivocar. Es igual. Integral. En caso de S. En caso de la curva C cerrada. B. Bien. Creo que es así. Si no me equivoco. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Primero tenemos que entender qué es el rotor. Así que vamos a hacer algo. Vamos a dibujar una superficie S. El rotor de un campo vectorial, básicamente lo que hace, se calcula haciendo el producto cruz y todo eso, pero lo que me dice es esto. Me va a dar lo siguiente. Yo en cada cuadradito, el rotor es la medida que me indica, por así decirlo, cuál es el remolino que se genera en un campo vectorial. Entonces, si yo tengo este campo, acá el rotor va a ser 0, porque si yo tiro algo fijo, o sea, algo rígido, por ejemplo un círculo, este círculo, al ser aplicado por el campo, lo que va a hacer es desplazarse hacia ahí, ponele, pero sin moverse. Va a ser más fácil con una tabla, porque el círculo es igual de todos lados. Una tabla acá, se va a desplazar acá, pero miren que no giró. En cambio, un rotor distinto de 0 podría ser, por ejemplo, el siguiente campo. Bueno, entonces, con el mismo ejemplo, si yo tengo una tabla acá, después de un tiempo, el rotor este va a hacer que gire esta tabla. Entonces, la tabla va a dejar de encontrarse ahí, se va a encontrar, por ejemplo, ahí. Va a empezar a girar, y eso es un rotor distinto de 0. Obviamente, puede haber rotores distintos de 0 que también se trasladen, porque acá se queda en el mismo lugar la tabla, pero supongamos que este vector es más grande, entonces la tabla no solo va a girar, sino que también se va a mover, entonces va a terminar. Empezó ahí y va a seguir, ponerle ahí. O sea, rotó y se desplazó. Y acá va a haber rotor distinto de 0 también. Bueno, entonces, ¿qué dice el rotor de F? En un DDS. DDS dijimos que era un parchecito de estos, con dirección tangencial y todo el peperonato. El rotor me va a agarrar y me va a hacer lo siguiente. Yo voy a analizar un parche, quiero analizar. Entonces, un solo DDS. Y el rotor lo puedo expresar como el vector ese perpendicular, o lo puedo expresar como un remolino, por así decirlo, que es así. No sé si se va a ver, voy a intentarlo hacer grande. Entonces, se forman como mini remolinos en cada uno de esos parches de DS. Mini remolinos. Estos mini remolinos van, una vez sumado todo, a generar un gran remolino, o en caso de que sean igual a 0, van a generar algo estático sin remolinos, como podría ser esto. Pero la cuestión es que, si yo divido esta superficie en muchos pedacitos chiquitos, en infinitesimales, la diferencia entre el remolino, entre un DDS y otro DDS, va a ser nula, porque la superficie, o sea, porque el campo es continuo. Habíamos tomado desde un principio que el campo era continuo. Entonces, si un campo es continuo, entre un valor y otro, va a existir una diferencia. O sea, suponete que tengo esto, entre este valor y este valor, la diferencia es muy baja. Si fuera no continuo, como por ejemplo 1 sobre x, que la función es esta, la diferencia entre este valor y el próximo, suponete que queda más alto que 0, es este, entonces sí que hay una diferencia grande. Pero como es continuo, en todos los puntos, la diferencia va a ser muy chica. Entonces, como la diferencia va a ser muy chica, el rotor va a ser, o sea, la diferencia del rotor va a ser muy chica. ¿Y eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que esta magnitud de la flecha acá va a ser igual que esta magnitud de la flecha acá, porque no hay diferencia prácticamente si lo tenemos infinito. Y mira, una punta para allá y otra para allá. Entonces, esto se va a cancelar. Lo vamos a hacer con rosa, así se puede ver algo. Esto se va a cancelar. Acá voy a tener otro rotor que va en la misma dirección porque... O sea, todo los voy a hacer girando hacia un mismo lado, porque justamente estoy tomando en cuenta son infinitesimales y que no cambian nada. Entonces van a girar todos para el mismo lado.
en realidad, viendo la superficie completa, voy a capaz tener un remolino girando para este lado en alguna parte, y después otro remolino girando para el otro lado en alguna parte. Pero si yo tomo divisiones muy pequeñas, van a girar todos para el mismo lado, y se van a ir cancelando así, se van a ir matando. Y cuando se van matando, bueno, no voy a dibujar todo, pero acá se va a matar, se va a matar, se va a matar, se va a matar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar únicamente la parte de afuera. Se me va a quedar esto, que es lo único que no se mató. Que es como la curva que encierra a SS. Esto no se mató. ¿Y qué es esa curva? Justamente esto, es la integral de la curva cerrada que encierra el S. Entonces, la suma de rotores de esta se va a ir cancelando, esto se va a ir cancelando, me va a dar esta igualdad, que es igual a solo la integral de curva cerrada de lo de afuera, por así decirlo. Y bueno, voy a explicar un par de cosas que me había olvidado de decir. Primero, que el rotor de un campo conservativo, vamos a escribirlo así, siendo F conservativo, es igual a 0. 0, vector, ¿por qué no? Porque el rotor es un vector. Esto lo podemos demostrar teniendo en cuenta, hay dos formas, una geométrica que lo vamos a ver después, y después la analítica que no la voy a desarrollar, pero que bueno, se puede desarrollar. Que dijimos, o sea, tenemos de conocimiento que si f es conservativo, se cumple que f es el gradiente de una función phi, supongamos. Y entonces, si yo aplico el rotor, me quedaría esto, cruz, el rotor de f es esto, cruz f, pero vamos a usar esta otra parte de la igualdad, es así. Bueno, y si esto lo metemos, o sea, hacemos el producto cruz, nos quedaría I, J, K, en d de x, d de y, d de z. Y acá nos quedaría phi con respecto a x, phi con respecto a y, phi con respecto a z. Bueno, y si desarrollan esto, van a ir viendo que los términos se van cancelando. Y nada, eso. O sea, para que los términos se cancelen tenemos que tener en cuenta que esto va a ser igual, ponele, que esto. O sea, no importa el orden, no me acuerdo cuál es el nombre de este teorema, pero bueno, si seguimos este teorema, se va a cancelar todos los términos y me va a dar este 0 vector que estábamos buscando. Entonces, por eso, el rotor de un campo conservativo es 0. Otra, me había olvidado un poco los campos conservativos, así que ahora que me acuerdo voy a pasar a explicar una propiedad, que es como sería básicamente el teorema fundamental del cálculo traducido a campos conservativos, a integrales de línea. Entonces, es así. El teorema fundamental del cálculo me dice lo siguiente. A ver si sale esto. Teorema. No se ve mucho, ¿no? Creo que se está quedando así. Bueno, a ver. Teorema fundamental del cálculo me dice que si yo tengo una integral de una derivada, que la derivada creo que se representaba con F mayúscula, ahora no me acuerdo, desde A a B, esto es lo mismo como son operaciones inversas, la integral y la derivada, que hacer f de B menos f de A. Bueno, y después tengo el teorema fundamental de las integrales de línea, fundamental integrales de línea, me dice que si yo tengo una integral de línea que va también desde A a B, voy a poner acá A y B, de un gradiente, sí. Este es para campos vectoriales, ¿no? Porque no me podría quedar un gradiente en campos escalares. Esto por un DDR. Esto va a ser igual que evaluar ese gradiente, esa función escalar phi en B menos esa función escalar en A. Entonces, cuando yo trabajo con campos conservativos, puedo encontrar esta función phi, siendo algunos procesos la puedo encontrar, y entonces a veces se me simplifica mucho sabiendo yo que el campo es conservativo, capaz que me queda algo feo de calcular, suponete esto es feo de calcular, pero yo lo puedo calcular con otro camino porque supongamos que ese camino es difícil, pero este es fácil,
lo puedo calcular con ese otro camino, porque solo importa el punto inicial y el punto final, ya que es conservativo el campo. Y bueno, con esta función escalar es el camino más fácil para afrontarlo. Bueno, explicado eso del rotor igual a 0 para los campos conservativos y recordando el teorema fundamental de la integral es línea, ahora vamos a ver de dónde sale, cómo podemos demostrar Green con el teorema de Stokes. Así que voy a borrar, esto, voy a dejar lo de Stokes arriba. Y bueno, para eso sabemos que esta igualdad de Stokes se cumple, ¿no? Bueno, ahora, el rotor está definido, como habíamos visto, como I, J, K, D de X, D de Y, D de Z, y acá el PQR del F, ¿no? PQR, que son como esta es la componente en I de F, esta es la componente en J de F y esta es la componente en K de F. Pero bueno, ahora el teorema de Green se plantea en 2D, o sea, en 2 dimensiones. Y si estoy en 2 dimensiones, el campo escalar en R va a ser 0, porque ya sea o que el campo escalar está en 2 dimensiones, o que, Green se aplica sobre una curva en 2D. Y entonces, pese a que este campo sea 3D, esa tercera dimensión no me va a afectar a mi curva 2D porque va a ser perpendicular. Y nada, entonces se puede obviar y decir que la componente R va a ser 0 porque o no va a afectar o directamente no va a existir y solamente mi campo va a ser en 2D, por ejemplo. Vamos a hacer un dibujo a ver si se entiende mejor. Tengo esta curva acá. Las únicas, como el único campo que va a afectar mi curva es la que esté en este plano, en el mismo en el que está la curva. Si yo tengo un campo, o sea, una componente del campo que va en esta dirección, esa no le afecta a mi curva, así que da igual si la represento o no. Y por eso esta R la voy a poder expresar como 0. Entonces la voy a dejar como 0. Adicionalmente, si yo desarrollo esta derivada de z con respecto a P y Q, como estoy nuevamente en 2D, P y Q van a depender únicamente de X y de Y, ¿no? De X y de Y. Y como dependen de X y de Y, si yo derivo con Z, como no tiene variable Z, siempre me va a dar resultado 0. Entonces, para también simplificar las cuentas, vamos a poder decir que esto va a ser 0 porque en cualquier momento en el que yo derive con Z, P y Q también va a dar resultado 0. Entonces, la vamos a escribir directamente como 0, así nos queda más fácil. Y ya con eso podemos ver que la componente Y se va a cancelar porque es 0, 0, la J también 0, 0, me queda solo la K, y la K me va a quedar igual a D de Q sobre D de X menos D de P sobre D de Y. Y esto es igual al teorema de Green. Entonces, si yo multiplico esto por este DDS, pero miren, acá DDS y el teorema de Green me trabajo con DDA. ¿Dónde surge ese cambio? El cambio surge en que, justamente, como no hay componente Z, la superficie va a pasar a ser un área, o sea, porque no va a estar curva, va a ser plana. Entonces, al transformar desde 3 dimensiones a 2 dimensiones, el DDS se me transforma en un D de área. DDA. Y esto, si lo metemos en la integral de antes, vamos a escribirlo acá, integral doble, así que funciona el marcador, sobre un área, porque como dijimos, pasa de una superficie a un área. Y esto de acá va a ser igual a esto de acá. Y eso es básicamente lo que me plantea Green. Entonces acá encontramos una demostración de por qué esto es igual a esto. Y nada, y bueno, eso termina Stokes y Green y ahora pasamos con el teorema de la divergencia. Por último voy a pasar a explicar el teorema de la divergencia, que primero lo voy a enunciar y después lo voy a explicar medio de manera geométrica. El teorema de la divergencia me dice en una integral triple volumen, la divergencia de un campo vectorial f multiplicado por un diferencial de volumen. Miren que la divergencia de f va a ser una cantidad escalar, entonces la tengo que multiplicar por una cantidad escalar. Va a ser igual a la integral doble, o sea, db no va a ser un vector, volviendo. La integral doble de una superficie cerrada de el flujo
sería como la integral doble de una superficie cerrada de la que va a sumar la componente paralela del campo con respecto a al vector normal de esa superficie cerrada. No me quiero equivocar. No, me parece que está bien enunciado. Bueno, ahora vamos a pasar a dibujar una superficie cerrada, como por ejemplo una esfera, ¿no? A ver si se puede llegar a ver mejor esto. A ver. Bueno, esa es mi superficie cerrada, que es una esfera. Ahora, lo voy a hacer más grande. Voy a hacer más grande porque no se va a entender el dibujo, si no. Vamos de vuelta. Voy a tener esta esfera, que va a estar, pongamos, dividida. Algo así, ¿no? Bueno, ahora, primero hay que entender qué es la divergencia de F. Nosotros cuando trabajamos con divergencia rotacional tenemos que pensar en fluidos. El rotacional dijimos que era poner los remolinos que se generan en un fluido. Entonces supongamos que yo tengo un estanque de agua. Los rotacionales son esos remolinos que se generan. Y después tengo las divergencias. Me viene a indicar, si es una divergencia positiva, me indica que hay como una fuente. Entonces supongamos que esta es una plancha de agua y acá hay una fuente de agua. Entonces, a pesar de que acá no hay agua, empieza a esparcirse agua para los costados. Eso me indica la divergencia, como que empieza a aparecer agua a partir de ahí. Y una divergencia negativa me indica como un sumidero, que sería como si yo tuviera un hueco en esa pileta donde cae el agua. Entonces, acá esta fuente tira agua y después también va a existir el sumidero, que es esa divergencia negativa, donde se mete el agua. Entonces, la divergencia son estos remolinos que se generan, y después, perdón, rotacional son los remolinos, y la divergencia son los sumideros y las fuentes y los vertederos, por así decirlo, que hay en la superficie del fluido. Entonces, cuando yo hago esto, la divergencia del campo con respecto al volumen, o mi diferencial de volumen, yo básicamente tengo lo siguiente. Acá voy a tener un campo que afecta a esta esfera, ¿no? Vamos a dibujarlo más o menos. Algo así. Bueno, entonces supongamos que agarramos esa esfera y la vamos a dibujar en 2D el ejemplo, aunque es un diferencial de volumen, se puede ver bien en 2D y después es fácil trasladarlo al volumen. Supongamos que este es mi diferencial de volumen. Esto sería en realidad un cubito, ¿no? Mi diferencial de volumen. Pero lo vamos a ver solo en esta cara. Entonces, la divergencia, nosotros teníamos antes que el rotacional lo podíamos representar, rotacional de un DDS, podíamos representar como un mini remolino en ese DDS. Bueno, la divergencia lo podemos representar como un mini vertedero o sumidero de este DDD. Entonces, yo acá tengo así, y acá supongamos tenemos una fuente. Entonces, de ahí está saliendo, entonces flechas para afuera. Y como el campo es continuo, y estos son diferenciales, entre uno y otro no va a haber diferencia. Entre un diferencial de volumen y el de al lado no va a haber diferencia. Entonces, este también va a ser así, ¿no? E igual que antes, esta flecha que apunta para acá, se va a matar con esta que apunta para el otro lado, y se van a ir matando así. Esto, como es un diferencial de volumen, también sigue para atrás, que es fácil de verlo, que esto va a tener una flecha para acá, una para acá, para arriba, y estas se van a ir cancelando. Se va a ir cancelando todo hasta que solo quede la parte, solo van a sobrevivir estas como normales a la superficie. O sea, las que son normales a la superficie van a sobrevivir y todas las otras van a morir porque se van a ir matando de adentro, ¿no? Entonces, básicamente lo que me dice esto, si yo sumo todas las divergencias, que sería agarrar todas estas de acá e irlas sumando en todo este volumen, va a ser lo mismo que si yo agarro el flujo de la curva de la superficie cerrada, porque acá voy a tener justamente el F me va a representar el campo, y el DDS este es esto, justamente eso que sobrevivió, o sea, la normal de la superficie me representa este DDS. Entonces yo lo puedo expresar, si no cancelo nada, como la divergencia de DB, y si cancelo, como la integral de la superficie cerrada de F producto punto DBS. Entonces de ahí sale el teorema de la divergencia. Me parece que con eso